En este vídeo yo me voy a encargar de hablar de las verdades y mentiras del Código Da Vinci. Para los que no hayáis leído ni la novela de Dan Brown de 2003 o la película de Ron Howard de 2006, os hago un pequeño resumen del tema que trata. Jesucristo existió y estuvo casado con María Magdalena. Él quería que ella fuese su sucesora y líder de aquel cristianismo primitivo, pero el apóstol Pedro parece que le salió la vena machirula opresora y decidió tomar las riendas del grupo. Cuando al pobre Jesucito le crucificaron, María tuvo que exiliarse a Francia y dentro de ella llevaba a la hija de ambos, Sara. De aquí saldría un linaje santo ocultado por la Iglesia durante siglos y que dio comienzo a la dinastía merovingia en Francia. A esta sangre real se la llamó Sangrial o Santo Grial. Estos descendientes de Cristo fueron protegidos por un grupo conocido como el Priorato de Sion, y uno de sus miembros fue Leonardo da Vinci, que fue dejando obras de arte con mensajes ocultos sobre todo este tema. ¿Es todo una ficción o hay parte de verdad en la obra de Brown? Es un tema peliagudo y en su día muchos religiosos se quejaron, porque si se prueba que los evangelios son todo mentira, los cimientos de la Iglesia se desmoronarían. O quizás simplemente se aceptaría el nuevo dogma y ya, quién sabe. Empecemos hablando del Priorato de Sion. ¿Qué cojones es eso? Son los protectores de los descendientes vivos de Jesucristo y María Magdalena. Para empezar, parece que todo lo relacionado con el Priorato de Sion fue un fraude. Todo comienza en el año 1956, cuando un francés llamado Pierre Plantard creó esta organización y se inventó un pasado que nunca existió. Dijo que la fundó un caballero cruzado, Godofredo de Bouillon, durante la primera cruzada, quien creó la Orden de Sion y que esto sería la semilla del Priorato. La Orden de Sion sí existió en realidad, pero esa fue una orden que con el tiempo se disolvió y desapareció. Aprovechando hechos reales del pasado, Plantard empezó a inventarse una historia de que él era el gran maestre del Priorato de Sion, descendiente de los reyes merovingios y hasta del mismísimo Jesucristo, y que era el auténtico heredero al trono de Francia. En realidad era un antisemita filonazi, cuya idea era derrocar al gobierno francés de Charles de Gaulle y alzarse como rey para purificar aquella nación tan jodida después de la Segunda Guerra Mundial. En el Código Da Vinci, en cambio, el Priorato de Sion son un grupo de buena gente que quiere proteger a la estirpe de Cristo de aquellos que quieren destruirla, es decir, unos concilios oscuros dentro de la Iglesia católica. Entre algunos de sus miembros encontramos a Isaac Newton, Sandro Botticelli, Víctor Hugo o Leonardo da Vinci. ¡Y yo también! Los que sí que existieron de verdad fueron los caballeros templarios, monjes guerreros que combatieron en las cruzadas con la intención de liberar Jerusalén y Tierra Santa en general de las manos de los musulmanes. En el Código Da Vinci se dice que estos templarios fueron el brazo armado del Priorato de Sion, pero es falso. Los templarios fueron creados por un cruzado llamado Hugo de Payens, y como ya he dicho, el priorato este jamás existió. Y también se dice que todas las construcciones templarias son de planta circular, no como las catedrales cristianas de planta cruciforme, y que eso remitiría a algún simbolismo pagano, en plan como adorando al sol, y eso es falso. Los templarios eran muy cristianos y levantaron edificios de todas formas y tamaños, y edificios cristianos redondos ha habido unos cuantos. Vale, pero ¿qué relación tiene todo esto con el Santo Grial? Los primeros registros del Santo Grial comienzan en el folclore celta de Britania, y ganaron fama gracias a toda la leyenda que surgió en torno al mito del rey Arturo. Todo esto se mezcló con ideas cristianas, y de ahí salió la historia de que el Santo Grial es la copa en la que Jesucristo y los apóstoles bebieron en la última cena, y también la copa en el que el tío de la Virgen María, José de Arimatea, guardó la sangre que emanaba del cuerpo crucificado de Cristo. Pero todo eso surgió en la Alta Edad Media, no en la época del cristianismo primitivo. Por otro lado, en ningún lado se asocia a este Santo Grial con la Virgen María, con María Magdalena o con una descendencia perdida de Jesucristo. Simplemente es una copa poderosa y divina que los caballeros de la Mesa Redonda tuvieron el encargo de encontrar. El caso es que durante las cruzadas se cuenta que los caballeros de la Orden del Temple, los templarios, encontraron bajo la explanada de los templos de Jerusalén ese Santo Grial, y se volvieron ricos y muy poderosos cuando volvieron a Francia. Y todo les iba muy bien hasta que el rey francés Felipe IV y la Iglesia les acusaron de pronto de adorar al diablo y empezaron a perseguirles hasta acabar con todos ellos. Esa orden de arresto y persecución tuvo lugar el 13 de octubre de 1307. En el Código Da Vinci dicen que de ahí viene lo de Viernes 13. Eso es cierto, a partir de ese hecho, el Viernes 13 se convirtió en una fecha de mal augurio. En España y otros países es martes y 13, pero bueno, viene por otra cosa que no tiene nada que ver. La cuestión es, ¿por qué se les empezó a perseguir? ¿Escondían estos
los templarios un secreto tochungo para la iglesia o simplemente necesitaban quitárselos de encima porque eran casi más poderosos que el mismísimo rey de Francia? No se sabe, pero dudo mucho que hicieran fortuna chantajeando a los grandes poderes de la iglesia. Contaron con el apoyo de muchos religiosos como Bernardo de Claraval y parece que se forraron primero a base de donaciones de fieles y después dedicándose a actividades financieras. Pero claro, con ese poder y conociendo el secreto de Cristo, ¿por qué nunca dijeron nada? Si eran fieles al credo del Santo Grial, aquel era el mejor momento para contar la verdad, si es que había alguna verdad secreta que revelar. ¿Hasta cuándo esta gente pensaba seguir manteniendo el secreto? No le veo mucho sentido. Pasemos ahora al fascinante mundo de los evangelios apócrifos. ¿Qué hay de cierto en ellos? ¿Existen o es todo una trola? Y si existen, ¿alguno habla de la relación entre María Magdalena y Jesucristo? Vale, como sabéis, el Nuevo Testamento tiene 4 evangelios, el de Lucas, el de Mateo, el de Marcos y el de Juan. ¿Hay más? Pues sí, técnicamente sí. Es un asunto bastante complicado, porque cualquier escrito random de la época con un grupito de seguidores ya se podría considerar un evangelio. En el Código da Vinci se mencionan 2. El primero es el Evangelio de Felipe. Ahora escuchad esto, es del Evangelio de Felipe. ¿Felipe? Sí, fue eliminado en el Concilio de Nicea, junto con todo aquel evangelio que hiciera parecer a Jesús humano y no divino. Este evangelio del apóstol Felipe parece que no fue escrito por Felipe, se le llama así porque aparece citado, pero nada más. Fue hallado dentro de una vasija en el yacimiento de Nag Hammadi, en Egipto, en el año 1945. Se encontraron más de 40 textos de rollo cristiano gnóstico, que es la corriente, digamos, más esotérica. Y es que los gnósticos surgieron a partir del siglo II, cuando los evangelios canónicos ya estaban muy extendidos. Probablemente esta comunidad copta de Egipto cogiese partes que les gustó y desecharon otras partes que no, como en el concilio de Nicea pero en catacumbas subterráneas, y así elaboraron una doctrina nueva. Y la compañera del Salvador es María Magdalena. Cristo la amaba más que a todos sus discípulos y solía besarla en Pero aquí no dice nada de matrimonio. Es cierto que en ese documento se menciona que María fue compañera de Cristo y que la besa en varias ocasiones, pero eso no tiene por qué implicar que estuvieran casados o que fueran pareja. Además, muchas de las frases son demasiado ambiguas como para sacar algo en claro. En definitiva, el Evangelio de Felipe no podría ser considerado un evangelio porque parece que fue escrito de forma muy posterior, por el año 250 o así, y el texto no es como los otros evangelios, es como un diálogo y con un estilo completamente diferente. Y su autoría es un misterio, podría haberlo escrito cualquiera, podría ser un fanfiction sobre la vida del Jesús de algún colgao. ¿Te ríe? El segundo que mencionan es el Evangelio de María. Y esto es del Evangelio de la propia María Magdalena. ¿Escribió un evangelio? Podría ser. Y pasa más de lo mismo, mezcla ideas gnósticas, la autoría es desconocida y faltan muchos fragmentos. Se llama así porque se menciona a María, y tampoco queda claro si es María Magdalena u otra María. En resumidas cuentas, a María Magdalena no se la menciona mucho ni en los textos apócrifos ni en los oficiales, y mucho menos que tuvo una relación amorosa con Jesucristo. Entonces, ¿de dónde viene la idea de que María tuvo un hijo con Jesucristo? Toda esta movida se populariza durante los años 80 del siglo XX, con la publicación de varios libros sobre el tema. En La diosa de los evangelios, o Holy Blood, Holy Grail, titulada en España como El enigma sagrado, sus autores afirmaron que María Magdalena llegó al sur de Francia, a la Provenza, tuvo a su hija Sara, hija de Jesús, y que sus descendientes arrimaron la cebolleta a miembros de la dinastía merovingia. Y también sale el tema del priorato de Sion como protectores de esta gente. Por cierto, cuando estos autores leyeron lo que había escrito Dan Brown, le demandaron por plagio, aunque finalmente ganó el juicio. ¡Caso cerrado! ¿Tuvieron los merovingios la sangre de Cristo en sus venas? Allí podréis ver que no debería haber mucha relación entre una familia inmigrante de la Provenza en el año 33 y estos merovingios de la tribu de los francos que llegaron a la Galia hacia el año 500. Porque es que no eran autóctonos, eran tribus germánicas que vivían más al norte, entre Países Bajos y Alemania más o menos, y no llegaron a Francia hasta el siglo V. Los tíos conquistaron la Galia después de la caída del Imperio Romano de Occidente y se quedaron a vivir allí. Y al contrario de lo que se dice en el código, los merovingios no fundaron París, la convirtieron en capital del reino franco, sí, pero ya existía desde que las tribus galas de los Parisi se instalaran allí cientos de años antes. Y después los romanos llegaron y la llamaron Lutecia, pero se quedó con otro nombre, Civitas Parisiorium, o París. Por otro lado, la dinastía merovingia se extinguió y fue sucedida por la carolingia. Según el enigma sagrado Dan Brown y toda esta gente, se dice que el rey merovingio Dagoberto II tuvo un hijo secreto por el año 670, Sigeberto IV, quien sería
sería descendiente de Cristo, pero es que no hay pruebas de nada de eso. Con la fama de tales conspiranoias, un programa de History Channel tomó muestras de ADN de peña de la dinastía merovingia y vio que no tenían ninguna relación con gentes de Oriente Próximo. Y siendo History Channel, yo esperaba que encontrasen que tenían sangre alienígena o que descendían de Adolf Hitler aunque no hubiera nacido aún. Cosas así, pero bueno. ¿Qué pasa con el emperador Constantino? ¿Fue pagano toda su vida? ¿Hizo la religión cristiana la oficial del Imperio Romano para lograr estabilidad? Para hablar del emperador Constantino tenemos que conocer un poco el contexto de la época. Era el año 306 y el Imperio Romano se resquebrajaba por todas partes. En esos años llegó a haber hasta 7 emperadores a la vez peleando por el poder. Desde la aparición del cristianismo, los cristianos habían sido perseguidos por los emperadores, que eran paganos, pero el cristianismo se extendió tanto que fue imposible de parar. Es difícil de saber si Constantino I fue pagano toda su vida, pero durante la batalla del puente Milvio parece que tuvo una visión y mandó a sus soldados pintar en sus escudos el símbolo crismón de Jesucristo. Y en el 325 después de Cristo decidió unificar Roma bajo una sola religión, el cristianismo. No, él lo único que decretó fue que se dejaran de perseguir a los cristianos con el edicto de Milán. Pero ojo, no la hizo la religión oficial del imperio. De eso se encargó el emperador Teodosio I años después con el edicto de Tesalónica. Y luego Constantino, en su lecho de muerte, se hizo bautizar en el cristianismo por el obispo Eusebio de Nicomedia. ¿Fue porque lo creía de verdad o solo trataba de unificar un imperio que se estaba yendo a la mierda? Puede que un poco de ambas. Ganarse el favor del grupo cristiano, cada vez más influyente, le ayudó a consolidar su poder, no hay duda, pero es complicado saber si realmente creía en todo aquello. Y ahora vamos a hablar de eso. ¿En serio Constantino usó el concilio de Nicea para crear una doctrina única y hacer desaparecer por completo a los seguidores de María Magdalena y la convirtieron en prostituta? Fue Constantino I quien convocó el concilio de Nicea en el año 325 para reunir a los líderes de todas las comunidades cristianas, unos 300 obispos, y crear así un dogma unificado. Aunque también hay que tener en cuenta que la mayoría de los obispos eran de la parte oriental del imperio. Los cristianos de Occidente obedecían a lo que decía el obispo de Roma, Silvestre I, quien sudaba bastante del resto de patriarcas cristianos. Él quería ser reconocido como el obispo principal. Envió representantes a Nicea, sí, pero él pasó de ir. Tanto en este concilio ecuménico como en otros muchos, hubo acalorados debates entre diferentes grupos cristianos sobre diferentes aspectos de la religión. Algunos religiosos hasta acabaron a hostia limpia. Es cierto que se debatió sobre muchísimas cuestiones en torno al dogma, pero la novela de Brown dice que Cristo era un profeta mortal hasta que el concilio le convirtió en un dios. Hasta ese momento de la historia, Jesús era para la mayoría de sus seguidores un poderoso profeta, un gran hombre, pero un hombre al fin y al cabo, un mortal. Y no, ya que mucho antes la gran mayoría de cristianos le tomaba como parte de Dios Padre y que después resucitó, así que muy mortal tampoco podía ser. La mayoría de las discusiones se centraron en si el Jesús era el mismo Dios o si Jesús fue una creación de Dios y estaba en un escalafón inferior de divinidad, pero aún así superior a todos nosotros. Eso era básicamente el arrianismo. Se descartaron muchos evangelios y textos cristianos con los que confeccionar el libro del Nuevo Testamento, pero no había ni 80 ni 200, sino unos pocos. El evangelio de los hebreos, el evangelio de los egipcios, el evangelio de Pedro el apóstol. Aquí os dejo una lista de los apócrifos. También había cartas entre cristianos random, aunque muchos de dudosa procedencia. Aunque la pregunta es, ¿se descartaron para ocultar un linaje secreto de Cristo con María Magdalena? No hay ninguna prueba de ello. Durante el susodicho concilio se cogieron los evangelios de Mateos, Marcos, Lucas y Juan, además de las cartas de Pablo, no de forma arbitraria, sino porque eran los escritos más extendidos entre las comunidades cristianas con gran diferencia. Y muchos otros textos fueron descartados porque no contaban con el apoyo suficiente de estos grupos, simplemente no estaban muy extendidos o eran como muy minoritarios. Si al final los únicos que consideran canónico un texto son los mismos que lo han escrito, no tiene mucho sentido aceptarlo. De todas formas, si Jesús hubiera tenido un hijo con María Magdalena, yo creo que se sabría. No habría forma de ocultarlo por mucho que Pedro lograse hacerse con el control del movimiento. Los demás serían fieles a Cristo, tanto apóstoles como otros cristianos, y no permitirían un golpe de estado así. No le veo mucho sentido. Que además podría considerarse como un agujero de guión tanto en la novela como en la peli. Si se supone que Pedro eliminó a María Magdalena y la exilió a Francia para imponer su doctrina, ¿qué necesidad tenía Constantino de volver a tapar todo esto para imponer otra vez la misma doctrina?
Conocemos muchísimos tipos de cristianismos diferentes que participaron en estos concilios ecuménicos: arrianos, nestorianos, monofisitas, siriacos, coptos, y ninguno habló nunca de un hijo secreto de Jesús. Solo tenemos unos pergaminos medio rotos encontrados en Egipto que dicen que Jesús se daba besitos con María Magdalena. Finalmente, Constantino no convirtió a María Magdalena en una prostituta, eso fue el Papa Gregorio I en el año 591, pero porque identificó por error a una prostituta del Evangelio de Lucas con María Magdalena. Luego el Vaticano admitió el error en el año 1969, mejor tarde que nunca. ¿Significa eso que la Iglesia es superpatriarcal y quiere eliminar todo lo femenino como divinidad? Por una parte, la estructura eclesiástica es profundamente masculina. No hay ni papas mujeres, ni obispos mujeres, ni sacerdotisas, ni nada parecido. En ese sentido, sí que la mujer está solamente relegada al papel de monja y fin. ¿Veremos algún día a una mama o papisa como líder de la Iglesia Católica? Porque decir la papa queda un poco raro, ¿no? Por otro lado, la figura de la Virgen María como una divinidad y como Madre de Dios y Reina de los Cielos es muy potente en el dogma, y María Magdalena no fue tan repudiada ni de lejos, sino que es patrona de las pecadoras arrepentidas. De hecho, especialmente en el cristianismo ortodoxo, se la venera como una santa. ¿Comenzó la Inquisición medieval una caza de brujas para destruir una tradición femenina cristiana? ¿Mataron a 5 millones como se dice en el Código da Vinci? Quizás el periodo más negro tanto de la Iglesia católica como de la protestante fue el de la Inquisición, creada en el Languedoc en el año 1184 para perseguir a los herejes cátaros. Se condenaron a muchísimas personas en la hoguera por no estar de acuerdo con el dogma dominante, pero también hay mucha leyenda negra al respecto, pero eso será tema para otro vídeo. Es muy difícil estimar el número de brujas y de brujos víctimas de la Inquisición. 5 millones es sin duda una cifra exageradísima. Todo apunta a que durante la Edad Moderna llegó a haber unos 110.000 juicios, que habrían producido unas 60.000 ejecuciones, que no son pocas obviamente, y los lugares donde más hubo fueron Francia, Suiza y Alemania principalmente, en la época inmediatamente posterior a la Reforma Protestante. Luego se menciona el libro llamado Malus Maleficarum, que fue escrito por un monje dominico llamado Heinrich Kramer, y fue un libro que sí existió de verdad, y era un libro que hasta otros religiosos veían con malos ojos por sus bestiales procedimientos para cazar brujas, poco éticos e incluso ilegales. Pero aún así, este libro no tiene absolutamente nada que ver con tratar de destruir al priorato de Sion ni de socavar a grupos cristianos que buscaban que la mujer tuviera mucho más papel dentro de la iglesia. ¿Leonardo da Vinci perteneció al priorato de Sion? ¿Es cierto que el cuadro de la Última Cena tiene mensajes secretos? Leonardo da Vinci era un genio, de eso no hay duda. Durante mucho tiempo se dedicó a pintar cuadros encargados por la Iglesia Católica, entre ellos el ya mencionado de la Cenita. En la Última Cena aparecen Jesucristo y los 12 apóstoles, pero espera, ¿ese es el apóstol Juan? ¿O es María Magdalena? Las cosas como son, parece una mujer. Sin embargo, en aquella época resulta que a Juan le solían representar en otras obras renacentistas como un joven imberbe de pelos largos, un poquito afeminado. De hecho, este es el cuadro de Da Vinci de San Juan Bautista, y aquí podemos ver otras versiones de Juan el Apóstol en otros cuadros sobre la Última Cena. ¿Qué pedo? El grial jamás ha sido una copa. Es literalmente el antiguo símbolo de la feminidad. Parece que hay vasos, y también están todos sentados en un solo lado de la mesa, eso sí que es raro de cojones. ¡Camarero, resérveme solo este lado de la mesa, que así el cuadro sale mejor! Pero señor, no puede reservar solo un lado de la mesa. ¡Soy el hijo de Dios! ¡Puedo hacer lo que yo quiera! Este es el símbolo original de lo masculino. Como podrás imaginar, el símbolo de lo femenino es justo lo contrario. Se llama el cáliz. ¿En la antigüedad? ¿Desde cuándo? La relación entre el triángulo en la religión cristiana es el de las tres caras de un mismo Dios, Padre, Hijo y Espíritu Santo. Símbolos paganos de lo masculino y lo femenino. Fundidos en uno. En el judaísmo no significa unión entre hombre y mujer, sino que expresa la relación entre el arriba, Dios, con sus hijos, los de abajo, más las 12 puntas que representan a las 12 tribus de Israel. En resumen, que todos son Illuminatis. Tampoco la Mona Lisa tiene mensajes secretos de dioses egipcios como dice la novela. Mona Lisa no es un anagrama de Amón e Isis, que al parecer su pictograma era Lisa. Falso. Todo apunta a que la mujer del cuadro era una noble florentina llamada Lisa Gherardini, esposa del rico comerciante Francesco Giocondo, y Mona es una contracción de Madonna, señora. De todas formas, este cuadro no se tituló Mona Lisa hasta mucho después de la muerte de Da Vinci. En fin, que la gente ve lo que quiere ver, y eso se llama pareidolia. Como conté en el vídeo de Historia de África, si unes África y América del Sur, sale la cabeza de un carnotauro. ¿Significa eso que un carnotauro celestial del espacio exterior intenta decirnos algo? ¿Era Jesucristo un carnotauro?
En resumen, ¿hay hechos verídicos en la novela y en la película? Sí. ¿También hay mucho pseudohistoria y conspiranoia barata? También. ¿Está eso bien? Por supuesto que sí, un novelista puede escribir lo que le dé la puta gana. ¿Está bien venderlo como la historia verdadera? Pues eso ya está un poco feo.